Muchachos, tal y como les mencioné, pues los ejercicios de el primer tema de la unidad 3 se los voy a mandar ahorita en formato de video. Y pues primero que todo, pues una eh, disculpa porque no lo pude mandar el día de ayer sábado, porque tuve algo apretado debido a las clases que yo recibo. Entonces hasta hoy domingo podré pues subirles este video. Entonces, para empezar, vamos a hacer un repaso de qué es lo que se mencionó en la unidad 1. Entonces, la unidad 3, el tema 1 de la unidad 3. El tema 1 de la unidad 3 habla de temperatura y teoría cinética. Primero nos dan una pequeña introducción de calor, a pesar de que el que es el tema de calor, pues no se mira a fondo en esta unidad, y de hecho ningún ejercicio de esta unidad es de calor. Pero a nosotros nos dicen que la cantidad de calor es una medición de la energía que se da debido a un cambio de temperatura, ¿verdad? Y está escrito por esta fórmula. Luego metemos el tema o el concepto de temperatura, ¿verdad? Entonces, como sabemos, hay tres escalas de temperatura: Fahrenheit, Celsius y Kelvin. Fahrenheit es la que nosotros menos vamos a utilizar, las que más vamos a usar son Celsius, Kelvin, y la única razón por la cual vamos a usar Fahrenheit es si algún ejercicio es de convertir de Celsius o Kelvin a Fahrenheit, o si por alguna razón nos dieron el dato en Fahrenheit. Las que sí vamos a utilizar van a ser la temperatura en Celsius y la temperatura en Kelvin, y cuál vamos a usar en cada caso va a depender del tema que estemos tratando. Entonces, los dos temas que vimos en este caso es la ley de los gases ideales, la cual nosotros la podemos describir de dos formas. La primera es, la ley de los gases ideales en general es que PV sobre T es una cantidad constante, ¿verdad? Entonces, si es constante, P1V1 sobre T1 es igual a P2V2 sobre T2. Pero otra forma de verlo es, si se fijan, PV es igual a NRT. Si yo esta T la paso dividiendo, tengo PV sobre T igual a NR. O sea, PV es igual a una constante, y la constante es N por R, donde N es el número de moles y R es 8.31 joules por mol Kelvin. Por lo tanto, cuando nosotros estamos trabajando con esta fórmula, la temperatura tiene que estar en Kelvin. Y desde luego, ¿verdad? La presión en pascales, el volumen, lo tenemos que hacer en metros al cubo, etcétera, ¿verdad? Ahora, ¿qué es un mol? Nos preguntamos. Entonces, el mol es el número de moléculas que hay en el número de Avogadro, y el número de Avogadro es nada más y nada menos que esta constante, ¿verdad? 6.02 por 10 a la 23 moléculas por mol. Entonces, si a mí me dicen que una muestra tiene X número o N número de moléculas, ¿verdad? Entonces, para encontrar el número de moles, N minúscula, hago N mayúscula, las moléculas, entre el número de Avogadro. Por último, el último tema que se ve es expansión, y la expansión se puede dar de forma lineal, de forma superficial y de forma volumétrica. Si se fijan, las fórmulas están dadas de dos diferentes formas. Una de ellas es con delta L, o sea, si a mí me dan como dato o me piden como respuesta cuánto es el cambio de longitud, yo utilizaría la primera, y la otra es L igual a L sub C. Entonces, si a mí me piden cuánto es la longitud final, o por alguna razón me dan la longitud final como dato, yo puedo utilizar directamente el segundo como fórmula. Y lo mismo, el equivalente en cada una de las fórmulas, ¿verdad? Entonces tenemos la de área y la de superficie. Entonces, habiendo hablado de esto, podemos ir nosotros a lo que son los ejercicios. Fíjense bien, este primer ejercicio es simplemente un ejercicio de conversión de unidades. Entonces dice, las temperaturas del aire más alta y más baja registradas son respectivamente 58 grados Celsius en Libia y negativo 89 grados Celsius en la Antártida. ¿Qué temperaturas son esas en escala Fahrenheit? Entonces, fíjense, lo que me están dando es una temperatura alta. Le voy a llamar a la temperatura alta TA de alta en grados Celsius, y me están pidiendo que esta la exprese en grados Fahrenheit. Y me están dando una temperatura baja y esta en Celsius, y quieren que la exprese en Fahrenheit.
Entonces nosotros sabemos que para pasar una temperatura de Celsius a Fahrenheit, yo tengo que TF es igual a 9 quintos, si no me equivoco, TC más 32. Entonces vamos a volver a la página anterior solo para verificar, porque las dos se parecen, las dos fórmulas. TF es 9 quintos de TC más 32. Entonces eso es todo lo que tengo que hacer yo en este ejercicio. Entonces si se fijan ustedes, entonces para el caso A, yo tengo, ok, la temperatura en Fahrenheit que quiero encontrar, me voy a poner F en mayúscula. Temperatura en Fahrenheit que yo quiero encontrar es igual a 9 quintos de la temperatura en Celsius. ¿Cuál es la temperatura del inciso A? Pues ok, TF es igual a 9 quintos de 58. Ok, 58 es esta, TA es 58 y TB es negativo 89, ¿verdad? Más 32, y si se fijan lo que queda es sumamente sencillo, una parte o un trabajo en la calculadora, ¿verdad? Entonces yo tengo que TF es, y saco mi calculadora, ¿verdad? Entonces fíjense bien, ustedes lo pueden hacer directamente todo en la calculadora, o sea, poner 9 entre 5 por tal. Pero yo les recomiendo que, como esto es con una fracción ahí, ¿verdad? Entonces que lo trabajen por partes. Primero miremos cuánto es 9 quintos. Entonces dice 9 quintos y eso es 1.8. Entonces esto es lo mismo que tener 1.8 por 58 más 32. Y esto ya lo puedo meter yo directamente todo en la calculadora. Si ustedes quieren seguir trabajándolo por partes, pues pueden hacerlo, pero ya 1.8 por 58 más 32 me da a mí 136.4 grados Fahrenheit, ¿verdad? Y ese es el inciso A. ¿Por qué primero hice la división acá? Porque si ustedes solo ponen 9 entre 5 por 58, la calculadora puede entender algo que no. Entonces mejor yo prefiero hacerlo por parte, ¿verdad? Pero ustedes pueden hacerlo como ustedes deseen, solo confirmen que esta es la respuesta que les sale. Ahora el inciso B, ¿verdad? La fórmula es exactamente la misma porque yo quiero llegar a Fahrenheit, entonces es 9 quintos de la temperatura en Celsius más 32. Entonces, ¿cuál es este? TF sería igual a 1.8 por, ya hice la división de 9 entre 5, ¿verdad? Negativo 89 más 32. O sea que TF es igual. Y ahora de nuevo a la calculadora, 1.8 por negativo 89 más 32. Y esto me da negativo 128.2. Y perfectamente hice dos transformaciones, no debería de haber ningún problema, pero son muy sencillas, ¿verdad? Entonces así son este tipo de ejercicios. Usualmente, o yo no creo que esto se vaya a evaluar directamente en examen, así que simplemente me digan, tengo esta temperatura en, digamos, en Kelvin, pase esta temperatura a Fahrenheit, o que me digan, tengo esta temperatura en Celsius, pasémosla a Fahrenheit, o de Fahrenheit, por ejemplo, pasémosla a Kelvin. No creo que sea eso el ejercicio. Sin embargo, es algo que nosotros tenemos que saber y lo vamos a ver en el siguiente ejercicio técnicamente. Entonces, fíjense bien, el siguiente ejercicio dice, si 2.4 metros cúbicos de un gas inicialmente a TPE, escuchen, miren bien, TPE, eso vamos a discutirlo ahorita, se comprime a 1.6 metros al cubo y su temperatura aumenta a 30 grados Celsius, ¿qué presión final tendría? Entonces anotemos primero, antes de empezar, anotemos los datos y ya vamos a ver exactamente a qué nos pide y de qué tipo de ejercicio es. Entonces, lo primero que me dan es un volumen. Volumen 1 es 2.4 metros al cubo de un gas inicialmente ATP. Ahorita
no voy a copiar que este P se comprime a y después es 1.6 metros al cubo. Y su temperatura aumenta a, entonces sé que la temperatura después de que se comprime el gas es de 30. Entonces si se fijan y me piden a mí cuál es la presión final o cuál es la presión 2 entonces. Entonces, si se fijan aquí, es uno de esos ejercicios que me dan variables de estado al inicio y que yo tengo que ver cuáles son las variables de estado al final. Entonces, fíjense bien, ustedes me dirían, pues, hey, yo no tengo cuánto es la presión 1 y yo no tengo cuánto es la temperatura 1. Resulta que sí la tienen, solo que se lo dieron en forma de TPE. Entonces, TPE significa temperatura y presión estándar, y creo que esto sale en el campus, ¿verdad? Entonces, la presión estándar es de una atmósfera, pero una atmósfera no está en el sistema internacional, entonces sabemos que en pascales esto es 1.013 por 10 a la 5 pascales. Y la temperatura 1, o sea, el estado inicial es temperatura y presión estándar. Entonces, presión estándar es esta y temperatura estándar es 20 grados Celsius. Entonces, estos dos de acá es TPE. Esto es lo que significa TPE. Ok, entonces cualquiera diría, bueno, esto ya está bien sencillo porque yo tengo P1, B1 sobre T1 es igual a P2, B2 sobre T2, que es lo que me piden, P sub 2, entonces hago un simple despeje, este pasa multiplicando, este pasa dividiendo y me queda a mí que P sub 2 es igual a P1 D1 T2 sobre T1 T2. Y simplemente diríamos uno, bueno, ya tengo cuánto es volumen, ya tengo cuánto es volumen 2, ya tengo cuánto es temperatura 2, ya tengo cuánto es presión 1 y temperatura 1, solo sustituyo. Pero ojo aquí, recordemos que unidades. Para utilizar esta fórmula, todo tiene que estar en metros al cubo, en pascales y en grados Kelvin. Entonces, a nosotros nos faltaría hacer la conversión de la temperatura. Saber cuánto es esta temperatura 2 en grados Kelvin. Esta sería la temperatura en Celsius más 273. ¿Y cuánto es esta en grados Kelvin? Entonces, esta sería la temperatura en Celsius más 273. ¿Ok? Entonces, con esto, 273 más 30 me queda 303. Perdón, ese es Kelvin. Y T1 queda como 273 más 20, 293. Y ya con estos datos que están en Kelvin, en pascales, metros al cubo y metros al cubo, ya con eso yo puedo trabajar. Ya con eso sí puedo trabajar, ¿verdad? Entonces, sustituyendo esos valores acá, yo tendría que P sub 2 es igual a P sub 1, que es 1.013 por 10 a la 5, multiplicado por B sub 1, que es 2.4, multiplicado por T2, que es 303. Y esto se divide por T1, que es 293, por B2, que es 1.6. Y esto ya lo puedo hacer en la calculadora. Ahora fíjense bien, esto de nuevo les vuelvo a decir, ustedes lo pueden hacer todo de un solo, no hay ningún problema. Sin embargo, yo les daría un consejo de hacer primero todo lo que está arriba y luego todo lo que está abajo, y por último la respuesta de lo que está arriba la divido entre lo que está abajo. ¿Por qué? Porque tal vez no todos están familiarizados en cómo escribir en la calculadora. Entonces, si copiamos todo esto seguido, es posible que yo cometa un error. Entonces, yo preferiría para ustedes que lo hagan en pasos.
Entonces eso sería lo siguiente: 1.013 por 10 a la 5 por 2.4 por 303, y arriba yo tengo un número bien grande, ¿verdad? 736 653 60. 736 653 60. Ok. Por cierto, hay que recordar también, y en este caso, que la presión que se tiene que utilizar en estos casos, estas presiones, tienen que ser presión absoluta. Como en este caso, eh, me dicen temperatura y presión estándar, yo sé que esta presión ya es una presión absoluta, ¿verdad? O sea, cuando este número ya está en presión absoluta. Pero en el siguiente ejemplo vamos a ver un caso en el cual, pues no. O donde, ¿a qué nos referimos por presión absoluta? El denominador es 293 por 1.6, entonces digo yo 293 por 1.6, y eso me da 468.8. Y una vez que ya tengo esto, yo puedo hacer mi división y obtener mi resultado. Entonces es 7635653. Tengo que volver a hacer eso, creo que lo copié mal. Vamos a ver. 1.013 por 10 a la 5 por 2.4 por 303. 736653. Está bien. 7366653 60. Sí. Entonces esto entre 468.8. Y me da eso como respuesta. Y esa es una presión absoluta, ¿verdad? Entonces 157, 136. Ahí lo vamos a dejar. 157, 136 y las unidades pues pascales. Y esta sería la presión final. Entonces, si se fijan, es extremadamente sencillo el ejercicio. Lo único que hay que tener cuidado son dos cosas: estas unidades, y al final que esta presión sea absoluta, pero en este caso, como es la presión que nos dan de dato viene de acá, yo sé que es absoluta, ¿verdad? Entonces, pues extremadamente sencillo el ejercicio. Ahora vamos a hacer otro que es similar, pero es un poco más complicado. Vamos a leer. Dice: un buzo suelta una burbuja de aire con un volumen de 2.0 centímetros al cubo desde una profundidad de 15 metros bajo la superficie de un lago. Entonces, donde la temperatura es 7 grados Celsius. ¿Qué volumen tendrá la burbuja cuando llegue justo abajo de la superficie del lago, donde la temperatura es de 20 grados Celsius? Entonces, de nuevo, vamos a ver qué es lo que nos dan. Dicen, volumen 1 es 2.0 centímetros al cubo. La profundidad ahorita no la voy a apuntar. Temperatura 1, ahí abajo, dice que es 7 grados Celsius. ¿Qué volumen tendrá la burbuja? Entonces lo que me pide es cuál es el volumen de la burbuja cuando sube, ¿verdad? Justo antes de la superficie, donde la temperatura final es de 20 grados Celsius. Entonces, si se fijan, de nuevo es uno de esos ejercicios donde yo voy a hacer B1 sobre T1 es igual a P2 B2 sobre T2. ¿Por qué sé yo que tengo que hacerlo así? Porque a mí no me dieron, o sea, es de estado inicial y estado final, y no me dan información acerca del número de moléculas, no me dan información acerca de moles. Entonces definitivamente no lo puedo hacer por ahí, ¿verdad? Tiene que ser por esta forma de acá. Ok, entonces fíjense bien, vamos a revisar esta fórmula y vamos a ver qué es lo que tengo. Yo tengo B1, cheque, tengo
T2, tengo T1, no tengo P2 ni tengo P1, pero lo que ocupo es esto. Entonces la pregunta es cómo saco P2 y cómo saco P1. Vamos a visualizar qué es lo que está sucediendo. Entonces, si se fijan, lo que está sucediendo es, ok, aquí está el agua y allá abajo hay una burbuja. Esta burbuja está 15 metros bajo el agua. ¿Y qué es lo que va a pasar? Esta burbuja va a subir y justo cuando ya está aquí en la superficie, ¿verdad? Justo cuando está en la superficie, es el punto 2. Entonces ahora, la pregunta es, ¿hay una forma que tenga yo de cómo encontrar la presión? Y la respuesta es sí. La presión justo cuando está aquí en la superficie, ¿cuánto tiene que ser? No tiene nada de fluido arriba, ¿verdad? Entonces la presión absoluta acá es la presión atmosférica, que esta es 1.013 por 10 a la 5 Pascal. ¿Y cómo encuentro la presión aquí abajo? Bueno, recuerden de la unidad anterior que la presión total, la presión absoluta es igual a la presión atmosférica, ¿verdad? Más ρ por G por H. Y yo tengo H y yo sé que esto es agua. Ahora, a diferencia del examen, en este caso me dicen que es un lago, ¿verdad? Un lago. Entonces, como es un lago, yo no lo voy a tomar como el de agua salada, sino que lo voy a tomar como el del agua, ¿verdad? Entonces, o agua de mar, ¿verdad? Que ese fue el error que casi todos, por cierto, cuando miren o piden revisión de su nota de examen, eh, ese casi todos lo sacaron malo, sí se les dio puntos, pero utilizaron la densidad del agua cuando nos decían que era agua de mar y hay una densidad específica para el agua de mar, porque el agua de mar al contener sal es un poquito más densa, ¿verdad? Eso solo como referencia. Entonces esto es 1.013 por 10 a la 5 más 1000 densidad del agua por 9.8 por H, que es 15. Entonces esto, haciéndolo en la calculadora, es 1.013 por 10 a la 5 más 1000 por 9.8 por 15, 248, 300 pascales. Entonces las presiones ya son, esta es una presión absoluta y esta es presión absoluta, ¿verdad? Ahí abajo ya las tengo en pascales, que están perfectos. Las temperaturas, pues recuerden que tenemos que pasarlas a Kelvin, entonces esta temperatura es 7 más 2, 7,3, o sea que es 280 Kelvin, y esta es 20 más 273. Si ustedes lo hacen en su calculadora pueden verificar que es 293 Kelvin. Lo único que falta es el volumen. El volumen, en realidad, ustedes pueden trabajarlo en centímetros al cubo y no va a haber problema en este caso, pero lo mejor es pasarlo a unidades estándar para que mi respuesta final esté en unidades estándar. Entonces yo tengo 2.0 centímetros al cubo. ¿Cómo lo convierto? Entonces a una fracción acá, yo quiero un centímetro, perdón, 100 centímetros abajo, ¿verdad? Porque 100 centímetros es un metro. Y esto es al cubo, ¿verdad? Así hago la transformación y vamos a hacer esto 2 por 1 entre 100 y esto al cubo. Esto es 2 por 10 a la menos 6 metros al cubo. Y ya con esto, con todo esto, yo simplemente me voy acá y despego. ¿Qué es lo que ocupo? Volumen 2. Entonces, la temperatura 2 está dividiendo, pasa multiplicando. B1, B1, T2. La presión 2 está multiplicando, pasa dividiendo. P2, T1. Entonces, esto de nuevo, copiándolo es
1.013, 10 a la 5, multiplicado por 2 por 10 a la menos 6, multiplicado por 293, entre no encontraba el valor, estaba ahí abajo, 248,300 por D1, que es 280. En este caso lo voy a hacer de un solo en la calculadora para que ustedes miren cómo se debería de hacer de un solo en la calculadora. Entonces fíjense bien, abro un paréntesis que es la parte de arriba. Entonces la parte de arriba es 1.013 por 10 a la 5 por 10 a la 5 por 2 por 10 a la menos 6 por 293. Entonces, si se fijan, yo estoy usando para los exponentes directamente esta, pero ustedes perfectamente, si no quieren utilizar esa, pueden hacer esto, ¿verdad? Por 10 elevado a la 5, y luego esto lo multiplico por 2 por 10 elevado a la menos 6, pues esto para acá, por 293. Las dos son equivalentes, ¿verdad? No es que ustedes tienen que usar esta tecla, o sea, pueden escribirlo así si desean. Pero eso es toda la parte de arriba. Después pongo entre y abro otro paréntesis para que la calculadora sepa que estoy dividiendo entre todo lo que va en ese paréntesis. Y eso es 248,300 por 280. Cierro paréntesis y hago igual y ya me da a mí un valor. Me dice que esto es 8.5354, si redondeo, por 10 a la menos 7 metros al cubo. Y si ustedes desean, esto se puede pasar a centímetros al cuadrado después, a centímetros al cubo después. Pero si lo queremos dejar en unidades estándar, aquí ya lo tengo. 8.54 por 10 a la menos 7 metros al cubo. Y eso sería el ejercicio. ¿Qué tuvo de diferente? Pues lo único que tuvo de diferente es esta parte de acá, que ya lo deberíamos de saber por la unidad 2, ¿verdad? Entonces yo encontré yo sé cuánto es la presión justo antes de la superficie, yo sé cuánto es la presión absoluta aquí abajo con la fórmula de presión absoluta. Una vez que ya tengo las presiones, hago mis conversiones necesarias y me voy a la fórmula que necesito, ¿verdad? Entonces eso sería todo por este ejercicio. Este es el 42, ¿verdad? No sé si se han fijado qué números de ejercicio hemos hecho, ¿verdad? El 13, el 40 y el 42. Y por último tengo este. De la parte de los ejercicios de expansión me pareció que este era el más interesante. Entonces, fíjense, ustedes ya llevaron su laboratorio, ¿verdad? Entonces esto es una situación, digamos, similar a la de laboratorio, ¿ok? En la parte de expansión, en la cual en el laboratorio había un anillo y ese anillo tiene bueno, es un anillo, ¿verdad? Obviamente, entonces hay un agujero en el centro y entonces uno tendría a pensar de que la expansión se da de cierta forma, pero la verdad es que todo se va expandiendo, incluso el agujero del anillo. Entonces aquí dice, un bloque de cobre tiene una cavidad esférica interna de 10 centímetros de diámetro, que se muestra aquí, ¿verdad? El bloque se calienta en un horno de 20 grados Celsius a 500 Kelvin. Fíjense bien que me dan la temperatura así, a pesar de que en este tema de expansión, las temperaturas yo las quiero en Celsius. ¿Ok? Entonces dice, A, la cavidad se hace mayor o menor. B, ¿cómo cambia el volumen de la cavidad? Entonces, fíjense bien. Inciso A es una pregunta, inciso B lo que me preguntan es cuál es el cambio de volumen. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Verdad? O sea, ¿qué creeríamos nosotros inicialmente? Como hay expansión, entonces el material va a crecer hacia afuera, aquí, y aquí adentro va a crecer hacia adentro. Sin embargo, esto no, pues no sucede así.
Y en el laboratorio ustedes debieron haber visto o se les debió haber dado la explicación de que imagínense que este cubo fuera completamente sólido, o sea que esto está relleno. Entonces, si el cubo es sólido y va a entrar en expansión, entonces todo el cuerpo, incluyendo esta parte de acá, ¿verdad? Desde acá, va a crecer, ¿ok? Todo el cuerpo va a crecer, o sea, lo que está aquí va a crecer, lo que está aquí va a crecer, lo que está aquí va a crecer, entonces todo se va a expandir. Entonces, la forma como se les dice en el laboratorio es que ustedes imaginen que, lo voy a dibujar en el caso del laboratorio, se imaginen que esta fuera una moneda completa y que nosotros le dibujamos ahí a donde tiene el agujero esto, entonces cuando se expande, entonces la moneda se hace más grande y esto de acá también se hizo más grande, ¿verdad? Entonces, si hacemos si esto estuviera cortado, entonces al final siempre la cavidad se hace más grande. Entonces, en este caso es lo mismo. Si se expande el objeto, todo el objeto se tiene que entrar en expansión en la misma dirección. En la misma dirección. Entonces, por lo tanto, si yo estoy calentando el cubo, eso significa que este va a entrar en expansión. Entonces, si esto se expande en esta dirección, esto de acá también se expande en esta dirección, haciendo que esta cavidad simplemente aumente. Entonces, esa es la respuesta. La cavidad se hace mayor. Ahora, la pregunta es, ¿cómo calculo esto yo? Bueno, primero vamos a anotar los datos. Dato inicio dice que el diámetro, ¿ok? Diámetro es de 10 centímetros. Y me dicen que la temperatura inicial es de 20 grados Celsius y que la temperatura final es de 500, perdón, es de 500 Kelvin, pero yo no la ocupo en Kelvin, entonces yo sé que la temperatura en Kelvin es igual a la temperatura en Celsius más 273. ¿Cuál tengo yo? La tengo en Kelvin, quiero en Celsius, entonces sé que la temperatura en Celsius es igual a la temperatura en Kelvin menos 273, lo que significa que esta temperatura en Celsius, esta temperatura 2 en Celsius, lo que me daría sería 500 menos 273. Entonces esto es 227, ¿verdad? Vamos a verificarlo siempre con la calculadora. ...227... Entonces ya tengo temperatura inicial, temperatura final. ¿Qué fórmula es la que tengo que usar yo? Eso no lo he puesto, ¿verdad? Solo estoy copiando los datos y ahí ya copié técnicamente todos los datos que tenemos. Entonces dice la fórmula que el cambio de volumen es igual al volumen inicial por 1 más 3 veces alfa el cambio en la temperatura. Entonces la pregunta es, ok, ¿qué está cambiando? Esta cavidad. Entonces ese es el volumen que va a ir acá. ¿Ok? Ese es el volumen que va a ir acá. La pregunta es, ¿cómo encuentro yo ese volumen? Pues es una cavidad esférica. Entonces yo sé que el volumen inicial es 4 pi tercios por el radio al cubo. Y aquí me dan esto que es diámetro. Y yo sé que el diámetro, el radio, es igual a el diámetro entre 2. Entonces el radio, un radio es de 5 centímetros. Y ya con esto yo puedo encontrar cuánto es el volumen inicial. Entonces hago 4 por shift para que me dé pi por el radio al cubo. Y esto entre 3 me da 523.6. Y esto es centímetros al cubo. Lo puedo trabajar así, ¿verdad? Y al final la respuesta me va a quedar en centímetros al cubo. Siempre que el ejercicio no me sugiera a mí, escríbalo en ciertas unidades, no importa. La única que ocupamos saber, que ocupamos que esté en una unidad específica es este de acá,
que ya lo tenemos en Celsius. Entonces fíjense bien, ya con esto ya tengo yo el volumen y lo que me pide a mí es cambio de volumen, ¿verdad? Entonces esto simplemente es, ok, volumen inicial es 523.6. Esto multiplica ¿qué? 1 más 3 veces alfa, pero alfa yo, ustedes se fijan, no lo anoté en mis datos. Entonces tenemos que buscar cuánto es alfa. ¿Y qué es alfa? El coeficiente de expansión de qué. En este caso me dicen que el bloque es de cobre, ¿verdad? El bloque es, no puedo rayar ahí, el bloque es de cobre. Ya vi por qué no puedo rayar. El bloque es de cobre. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nos vamos al libro, ¿ok? Y busco la parte de expansión lineal. Aquí, expansión térmica. Entonces ya estoy acá. Estamos tratando con cobre y es un cobre, un bloque sólido de cobre, ¿verdad? Entonces lo que me dice, si se fijan ustedes, que el coeficiente de expansión lineal del cobre es de 17 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. 17 por 10 a la menos 6. Entonces 3 veces este alfa de cobre es 17 por 10 a la menos 6. Entonces fijan cómo los ejercicios no me van a dar de forma directa, no me van a decir alfa es igual a tanto. Los ejercicios me van a dar cuál es el material y uno tiene que buscarlo en las tablas. Es 3 por 17 por 10 a la menos 6. ¿Por qué? Por el cambio de temperatura. Yo lo que tengo es la temperatura inicial y la temperatura final. Entonces recordemos que cambio de temperatura es igual a temperatura final menos temperatura inicial. O sea que en este caso el cambio de temperatura es igual a ¿cuánto? 227 menos 20, que eso me da 207 grados Celsius. O sea que equivale a 207 grados Celsius. Y de nuevo, esto ustedes lo pueden hacer directamente en la calculadora o lo pueden hacer por partes. Si lo quieren copiar en la calculadora, pues asegúrense de hacer directamente lo que sale acá. ¿Cómo lo voy a hacer yo ahorita? Entonces tengo 523.6. Abro paréntesis porque esto está multiplicando todo eso. ¿Por qué? Por 1 más 3 por 17 por 10 elevado a la menos 6. Y esto multiplicado por ¿cuánto? Por 207. Y cierro paréntesis. Ahí ya le dije yo, esto por esto más esto y cierro. Y hago igual. Y me da 529. ¿Tiene sentido la respuesta? 529.1 centímetros al cubo. ¿Tiene sentido la respuesta? Definitivamente sí. ¿Por qué tiene sentido? Porque yo primero tenía el cubo, luego lo caliento, entonces esa cavidad tiene que crecer. Y si se fijan cómo es con respecto al volumen inicial, es más grande, pero no es mucho, ¿verdad? Y eso es algo propio de estos ejercicios de expansión térmica. La expansión no se da de forma exagerada, solo se expandió por un gradiente de 207 grados Celsius, se expandió únicamente 6 centímetros al cubo, que es muy muy pequeño, ¿verdad? Entonces eso sería este ejercicio. Entonces les repito, muchachos, ahora que ya hicimos ejercicios, estos ejercicios eran parte de su tarea, lo que les queda a ustedes como tarea, y se la voy a dejar para el día martes, es hacer los otros 4 ejercicios que hacen falta. O sea, hacer el complemento, ¿verdad? Hacer los que yo no hice. Entonces espero que les sirva de ayuda esto o como complemento. Y pues muchas gracias por ver el video.